Cuando ya nos habíamos hecho a la idea que la innovación en el mundo de los relojes inteligentes había llegado a su pico máximo y tendríamos que conformarnos con ligeros cambios cada año con las nuevas versiones, llega esto y lo cambia todo, el Apple Watch Ultra. Los de Apple son expertos en moverte el tapete y además, sobre todo, en subir el listón y cobrarte por ello. Y con este lo han logrado. Así que revisemos todos los detalles del Apple Watch Ultra para ver si ese reloj que te conviene. El precio, señores, que fue lo que levantó polvo entre adeptos y detractores de toda la vida. El Apple Watch Ultra, es el reloj más caro que ha tenido la marca y de aquí en adelante veremos relojes de este precio. Cuesta en México 19.900 pesos, lo puedes encontrar de repente con una promoción en alguna tienda departamental y en dólares es más o menos 860 ya con impuestos incluidos. Es el reloj más caro de la manzana y con esto se atreven a amenazar el reinado de los Fenix de Garmin. Unos relojes deportivos que más o menos empiezan o rondan ese precio. El Ultra, pretende competir con esos smartwatches de las otras marcas que ya llevan muchísimo tiempo en el mercado. Los de Apple saben a lo que van. No dan paso sin guarache y con este Apple Watch Ultra se han marcado un éxito comercial sin precedente, dejando opacado a todos los lanzamientos de los otros competidores. Le duela a Samsung, le duela a Huawei, le duela a quien le duela. El Apple Watch Ultra es un éxito comercial. Yo me resistí unos meses, señores, pero al final termina cediendo. Cuando empiezas a verlo físicamente, te lo pruebas, ves que es un reloj diferente a todo lo que hay en el mercado, termina cediendo y ¿para qué resistirse? Una vez que compres este reloj, no hay vuelta de hoja. No regresas a otro reloj de ninguna otra marca y si vuelves a comprar otro es porque vas a actualizar este. Te lo prometo. Competidores. Una cosa que siempre ha hecho Apple es tratar de meterse en territorio ajeno. En este caso, el Ultra reina solo porque está a medio camino entre un reloj deportivo y sigue siendo un reloj inteligente. Es decir, que con este Apple Watch Ultra se cubren dos segmentos de mercado. Uno, el que le gustan los relojes meramente deportivos que necesitan más potencia o más métricas, con este lo cubren. Y por supuesto el que busca un reloj inteligente con funciones típicas de toda la vida, a las que todos estamos acostumbrados, pero con un diseño que sea muy diferente. El que ya estaba harto de que los Apple Watch no cambiaran mucho, que tuviesen pequeños cambios generación tras generación, con este hay un cambio estético total. El diseño es lo primero que te atrapa. Es un reloj bastante grande, con una caja prominente, creo que es de los más grandes que hay en el mercado, son 49 milímetros en la caja. Aquí cada detalle cuenta y no hay nada que se quede al azar con los de la manzana. Cristal de zafiro, caja de titanio, tiene un pequeño borde que no sé si alcancen a ver, que sobresale ligeramente, no el borde de los Samsung que sobresale bastante. Este es muy ligero pero te protege bastante. La pantalla, una de las cosas que más atrae de este reloj, tiene 2000 nits, señores, para que en condiciones de mucha luz puedas ver lo que te dé la gana sin ningún problema. Vayamos por parte. De este lado tienes sirena, botón de acción que es personalizable, bocinas y esta es la antena GPS. De este otro lado tiene profundímetro, la corona digital funcional, botón también para hacer múltiples funciones y 3 micrófonos de este otro lado. El profundímetro te va a detectar hasta 40 metros cuando te sumerges y se activa inmediatamente toda la parte esta de buceo. Solamente 40 metros, señores. Más para allá necesitas un reloj más profesional que este Apple Watch Ultra. Como está enfocado en la aventura, tiene una sirena que emite un sonido, un pitido de 86 decibelios que se va a sentir hasta 180 metros, lo que significa que si estás perdido, alguien te puede oír. Y vamos a probarla para que vean. Está muy cañón que hayan incorporado eso, señores. En cuanto a diseño, señores, esta cosa es hermosa. Para mí tiene un 10 rotundo, independientemente del precio. El precio te puede causar conflicto. A mí me causó. Hay mucha gente que se niega todavía a comprárselo. Pero en cuanto a diseño, no hay nada más bonito que puedas encontrar en el mercado. Si tienes algún otro que digas supera en diseño a este, déjalo en los comentarios y te leo con gusto. Batería, que fue una de las cosas que más revuelo también causó. Porque la verdad es que es un reloj bastante gruesecito. Cuando la competencia como Garmin o Huawei, que son los reyes de la batería enorme, llegan hasta una semana como mínimo, este se mantiene en unas 36 horas.
en uso normal, y en modo ahorro de batería te puede dar hasta teóricamente 60 horas. A mí me ha llegado a durar hasta 3 días en modo ahorro de batería. Sobre todo es muy útil el modo ahorro de batería cuando sales de viaje, que vas un viaje de 2-3 días, no tienes que estar llevando el cargador ni cargarlo, porque con esto te alcanza perfectamente para los 3 días. Ahí sí les doy la razón. Los competidores tienen mucha mejor batería y para el tamaño de la caja debían haber incorporado mucha más batería y además una optimización que te permitiera mínimo una semana. La aventura por bandera. Como les dije en un inicio, si algo le gusta a los de Apple es amenazar el territorio de otro. Ya lo han hecho varias veces y han terminado por coronarse en el mundo en el que compiten. En este caso van por los relojes deportivos. Amenazan el reinado de los Garmin con su Fenix. Es verdad que Garmin en tema de relojes deportivos tiene una variedad enorme y cubre muchos segmentos que este todavía no cubre. Pero es solo cuestión de esperar 1 o 2 generaciones más a ver qué tal se pone la cosa en cuanto a competencia. La resistencia está garantizada. Caja de titanio, cristal de zafiro, ya les dije el bordecito este que los protege. También le han añadido muchísimas pruebas para que soporte muy bajas temperaturas, temperaturas extremas, como climas adversos, sobre todo porque va enfocado a gente que le encanta la aventura. Ojo, que esto no significa que no te lo puedas comprar tú. Por lo general, este tipo de gadgets terminan en manos de gente que no es tan deportiva y que no le saca todo el partido, pero cada uno se compra lo que le dé su realísima gana. Y tú te puedes comprar esto aunque no corras ni por tu vida. Otra cosa que han incorporado es GPS de doble frecuencia con la banda L1 y L5. La L5 se enfoca principalmente en obstáculos grandes, es decir, salvar en las grandes ciudades donde hay muchos edificios, que el GPS sea realmente efectivo cuando hay muchos bloqueos por construcciones. Y cuando estás en el bosque, pues los árboles o las montañas o piedras que te pueden, rocas enormes que te pueden bloquear la señal. Con este está garantizado que no vas a tener problema con el GPS. El botón de acción, este que está acá, te va a permitir iniciar una acción, por ejemplo, iniciar, correr, caminar, lo que tú hayas programado, marcar puntos en la ruta. Por ejemplo, cuando pones el mapa a la brújula, vas marcando puntos y estos puntos te van a permitir regresar en caso de que te quedes sin señal. Cuando te sumerge, que se active el profundímetro, vas a poder marcar los estados en donde estás. Es decir, si estás a 5, 10, 8 metros. Si lo tuyo es el buceo, te recomiendo que bajes la aplicación Oceanic Plus. Esta pantalla tiene un modo noche que con solo girar la corona se va a poner en ese naranja que es mucho más visible durante la noche. De los sensores tradicionales que siempre ha traído el Apple Watch no le vamos a hablar. Solo le voy a mencionar los más relevantes que han incorporado o han liberado para la mayoría de los países, que es el electrocardiograma, que con solo poner tu dedo en la corona y una lectura de 30 segundos te va a permitir tener un electrocardiograma hecho. Que te advierten que cualquier cosa inusual lo consultes con tu médico, pero te puede dar alguna alerta de algún ritmo raro y la verdad es que es bastante útil. El sensor de oxígeno en sangre ya es obligatorio. Este te lo mide de forma rutinaria cuando duermes o sencillamente lo puedes medir tú manualmente sin ningún problema. El ruido ambiental te va a permitir saber cuándo excedes un número de decibelios y esto te facilita que tengas una salud auditiva mucho mejor. Y otra cosa que han incorporado, que ya venía de las últimas versiones, es el Apple Pay, que con un doble toque te va a permitir seleccionar la tarjeta que ya tú tienes precargada. Además, vas a poder usarlo para tarjetas de embarque también. Personalización de las pantallas. Con el amplio recorrido que llevan los Apple Watch, siendo los reyes del mercado, aquí tienes para personalizarlo como quieras. Pantallas, con cada nueva versión sale un diseño nuevo. Cuando lanzaron el Apple Watch Ultra y la última serie, salió con este diseño de pantalla. Con cada versión han sacado diseños que los mantiene. En el caso del Ultra, tienes accesos a las carátulas de la versión de Nike, que también son muy atractivas, pero tienes tantas opciones para personalizar. Qué icono, qué widgets, qué color, qué matiz, y la verdad es que lo puedes poner
exactamente como tú quieras. A mí me encanta esta con estos numerotes grandes, que la coordino con el color de la pulsera que esté usando. Tiene un montón de alternativas para personalizar. También las pulseras es algo con lo que puedes personalizar, sobre todo con las que ya tiene Apple, que son un montón, las originales, y de fabricantes externos vas a encontrar de todos los precios y todas las calidades. ¿Qué mejoraría de este Apple Watch Ultra? Pues la verdad es que una vez que los tienes en tus manos, terminas amándolo a las pocas horas. Pero siempre hay punto de mejora, y el primero es el precio. Es verdad que es un reloj diferente, pero la verdad que se bañaron con el precio. Ya no se fueron un 30-40%, se fueron casi al doble del tope de gama de la última serie. Otra cosa a mejorar, la batería. Para este tamaño de caja deberían ponerle una batería de al menos de una semana, señores. La verdad es que se queda corto si lo comparas con la competencia. Y otro punto a mejorar, pero que es un detalle estético, el tamaño de los datos en la pantalla. La verdad que para una pantalla tan grande podría haberlo aprovechado mucho mejor. Poner los números más grandes, hacer que la pantalla cuente un poco más. Han dejado el mismo tamaño de iconos, por decirlo de alguna manera, que el modelo anterior, bueno, que los modelos más chicos de pantalla más chica. Un ejemplo que a mí me encanta es el Fitbit Sense, que tiene los números, los datos que tú necesitas. No necesitas cuando estás corriendo o haciendo un ejercicio que te dé todas las métricas habidas y por haber. Tiene exactamente los datos para enfocarte y con unos números bastante grandecitos para que lo veas a la primera. La verdad que es un detalle relativo que a algunos les pasará de largo, pero en lo particular a mí se me hace que todo está demasiado Apple. No movieron ni un milímetro el tamaño de los iconos o de los datos que te arroja cuando haces ejercicio para que aprovechen mejor la pantalla. Si tú ya lo usaste, si tienes algún otro punto que añadir en contra, porfa, déjalo en los comentarios, que nos ayudaría a todo para a la hora de tomar la decisión tenerlos todos en cuenta. En resumen, señores, ¿vale la pena el Apple Watch Ultra a 19.900 pesos? Totalmente, señores. Si eres geek de hueso colorado, pues vas a ir por él. Te vas a resistir un poco porque la verdad que duele el codo comprártelo, pero si puedes hacerte con uno, ya después no hay vuelta de hoja. No es un reloj que vas a cambiar por el otro que salga de otra marca. Lo vas a cambiar por el mismo cuando salga una versión nueva. Este review no es pagado. No me lo mandó Apple, la verdad que me lo compré yo. Todo lo que he dicho aquí es mi opinión. Puedes o no estar de acuerdo con ella, pero quería externártelo para que tengas tú todos los datos que te he dado y saber si es la mejor alternativa para hacerte con este reloj, el Apple Watch Ultra. Yo te lo recomiendo ampliamente. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video. No es un review a detalle así de qué puede hacer. Tampoco me vieron haciendo 25.000 piruetas para demostrarte que es un reloj deportivo. Eso ya lo sabes. Lo importante es que tú tomes la mejor decisión y sepas si este reloj es para ti. Si te fue de utilidad el video, te pido dejar un like, compartir con tus amigos para que YouTube recomiende más este video y nos vemos en un próximo video la próxima semana.